casa antigua de fachada blanca y en la plaza se veía a la gente ahí reunida comprando el pan y riendo. Este hombre fue muy amable y nos indicó el inicio de la ruta. Fuimos para pasar un par de días y disfrutar del cambio de color de las hojas de los castaños que lleva cultivándose en esta zona durante siglos. Fíjate cómo se tornan las hojas amarillas y luego ya van adquiriendo ese tono cobrizo. Por eso se le llama también el bosque de cobre, y esto es motivo de atracción de un montón de visitantes. Como puedes ver, hacía viento ese día y por lo tanto tuvimos que abrigarnos para estar más a gusto. En el camino se veía Cartagena, que es donde pasaremos la noche. También nos encontramos con alcornoques, robles y sus bellotitas. También tuvimos el placer de ver encinas. Inspira y llénate de este aire puro y limpio, puro y limpio. Mira qué marco de foto se forma más chulo de manera natural, y además ese contraste de colores, paz, naturaleza, bienestar, los pajaritos acompañando siempre, 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 las telas de araña, madroñitos. Y lo flipé con la belleza del zumaque, que ahora en otoño también torna sus hojas a rojo y naranja. Y es que los ves crecer de entre las piedras y se pueden poner tan altos como estos. Cogí algunos madroños que estaban en el suelo para decorar. Esto de aquí es un aceuche o un olivo silvestre. El camino estaba muy solitario. Era lunes y súper tranquilo. Aquí hay una lagartijilla. ¿La ves ahí? Súper chula.
más flores, más plantas.